Más información en esta mañana de la radio y luego de lo que fue la semana anterior con ola de calor y cortes sistemáticos de energía en varias ciudades de la región, se reunieron los presidentes de las cámaras de comercio de la zona, referentes de las cámaras de comercio de la zona, para evaluar esta situación. Vamos a tomar contacto y agradecemos la atención del presidente de la Cámara de Comercio de Trenquelauquen, Ignacio Concepción, que ya está en línea. Ignacio, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó los saluda. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenos días para vos. Un placer que nos podamos comunicar. Ignacio, en principio, ¿cuál es la situación planteada desde Trenquelauquen respecto de lo que ocurrió la semana anterior por parte de los comerciantes? Mira, nosotros lo que tenemos en la reunión del otro día que pactamos con el OSEBA es porque estamos y somos miembros de la mesa de usuarios de la producción dentro del organismo, algo que logramos crear hace un año, que nunca había sucedido, que no estaba dentro del organismo la voz de los usuarios, en este caso de la producción, con los representantes de entidades provinciales que participan. A mí me toca participar por una de esas entidades. La situación en Trenquelauquen, que era lo que vos me preguntabas recién, fue bastante distinta a la de muchas localidades que se han dado. Trenquelauquen no tuvo muchos cortes, tuvo algunas bajas de tensión por la ola de calor, pero la realidad es que el servicio se mantuvo y se mantuvo bien. Ahora sí, después encontramos un montón de localidades en los cuales los cortes se dieron de manera pronunciada, de manera larga en el día o sin aviso, y sin ninguna cuestión que el comerciante o el usuario particular también pudieran organizarse para ver cómo iban a suceder esos cortes. Entonces lo que hicimos fue juntar cámaras, algunas con situación de cortes muy abruptos y otras que no habíamos tenido tantos problemas, pero el sentido de la reunión también es tratar de acompañarnos entre varias cámaras de varias ciudades para trabajar en conjunto y no que tenga que ir una cámara en particular sola a hablar determinado tema. Y ahí lo que encontramos sí fue varias ciudades, sobre todo creo yo en dos situaciones distintas, que son aquellos que tienen como prestadora a EDEN y aquellos como tienen como prestadora alguna cooperativa local. Ahí sí una diferencia bastante grande, sobre todo a la hora de la respuesta. Las cooperativas lo que lograron fue, o lo quisieron tratar de responder ante las consultas. EDEN en muchos casos directamente no había respuesta y no tenía forma de comunicarte. Ahora bien, hay diferentes ciudades que se tienen que ir dando diferentes inversiones que también tienen que hablarse para poder lograr que se preste el servicio. Para ir al caso, por ejemplo, Bolívar, y en este caso Pehuajó también le ingresaría algo de esa energía. Hay una línea, una obra grande que es la 132, que se tiene que hacer, que tiene que terminarse para que haya más energía. ¿Por qué? Porque también hay situaciones de cooperativas que no solamente es una cuestión de la inversión de la cooperativa, sino de la transportadora, de cuánto es el caudal de energía que le llega a esa prestadora de servicio en la ciudad. Y ahí sí, lo que tratamos de hacer con el organismo fueron dos cuestiones en particular. La primera es tratar de hacer una sintonía muy fina en la comunicación para que las cámaras podamos ser un nexo de aquellos usuarios de la producción que tienen que hacer un reclamo, porque hoy el proceso es presentar un reclamo formal a la cooperativa o a la prestadora, si en el caso de que sea EDEN, esperar 15 días a ver qué respuesta hay. Si la respuesta existió y es satisfactoria, quedará el reclamo ahí. Si no es satisfactoria, se puede ir a un enlace, que es el enlace de los OSEBA, que son los reclamos que están en la página oficial de los OSEBA, para cargar el reclamo ahí. Y si también no existe respuesta, también hacer el reclamo, para que nosotros también después podamos, por nuestra vía, pedirle a los OSEBA que en las ciudades de Trenquelauquen, Pehuajó, Bolívar y demás, hay X cantidad de reclamos que no fueron resueltos o que no fueron contestados. Y ahí sí que el OSEBA puede hacer un análisis en el cual es la situación de determinada cooperativa o EDEN o determinada prestadora, para ver cómo resolvió la situación y cómo piensa resolverla para el futuro. Porque también lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, más allá de la ola de calor que fue abrupta en la Argentina la semana pasada, es qué va a suceder en el futuro para ver cuáles van a ser las inversiones para poder completar la prestación del servicio por el cual todos pagamos, ¿no? Puntualmente, y tal vez lo que más nos interesa es saber cuál es la situación en la que estamos aquí en Pehuajó.
Nosotros hemos tenido cortes de más de 4 o 5 horas por sectores en toda la ciudad que complicaron muchísimo y perjudicaron a muchos comercios. Exactamente, mirá, por la Cámara de Pehuajó participó Ramón Gil, y nosotros estuvimos en comunicación los días previos con Daniel Reus, y ellos estaban muy preocupados por la situación de estos cortes que se habían dado, y lo que sí le pedimos a los EVA para ver si podíamos hacer un análisis pormenorizado de la situación de Pehuajó, es si ellos qué informe tenían de los cortes que habían sucedido o por qué habían sido la razón de los cortes. Y después, completándolo con aquellos reclamos que nosotros o la Cámara de Pehuajó puede conseguir de un montón de usuarios que los llamaron para comunicarse con ellos, hacer un análisis exacto. Porque hoy lo que encontramos todavía, y es esto de la parte del canal de diálogo que tenemos que tener con el organismo, es zonas que hubo determinado horario de corte, pero no tenemos con exactitud si duró de las 4:32 hasta las 3:33, duró de las 4 hasta las 8 de la noche, y en el medio hay un rango para tratar de ser exacto y hacer el análisis pormenorizado, y ante esa situación exponerla públicamente, porque nosotros lo que sí queremos hacer es que todas aquellas reuniones que nosotros hagamos y toda la información que a nosotros se nos dé, tratar de publicarla, hacerla que la gente la conozca para saber cuál es la realidad exacta de la situación. El OSEBA quedó que en esta semana o la próxima nos iba a pasar el informe, así que cuando tengamos ese informe, que obviamente le llegará directamente a la Cámara de Comercio e Industria de Pehuajó, posiblemente se haga público. Y ahí tratar de ver cuál es la situación real, porque te repito como te decía hace 2 minutos, tenemos diferentes ciudades con diferentes prestadoras, con diferentes situaciones. Bolívar, por ejemplo, para el 24, 23 de diciembre había tenido un temporal muy grande, había tenido un corte enorme y todavía sigue con problemas de ese corte, aseverado todavía por la ola de calor. Y después tenés ciudades como Lin o la Alberti, que hubo cortes que ni siquiera hubo aviso. Fue generalizada la situación la semana pasada en casi todas las ciudades. Encontramos 1, 2, 3 ciudades en particular que la cooperativa pudo cubrir la situación, igualmente con baja de tensión. Yo personalmente tengo un hotel y a mí se me quemaron 4 disyuntores y 5 térmicas. Una situación leve por una baja de tensión, pero que otros comercios que tienen frío y tal vez tardaron 1 hora o 40 minutos o no se dieron cuenta porque la baja tensión fue en un horario que el comercio estaba cerrado, vas a tener un horario de la mercadería fuera del frío que necesita. Y después ni hablar aquellas ciudades que tienen 2, 3, 4 horas y sin previo aviso, porque tal vez con un previo aviso también puede ser. Y después entran otras connotaciones, como por ejemplo aquellas personas que son electrodependientes, que también tienen que tener un tratamiento diferencial y un aviso para ver cómo van a poder seguir subsistiendo en esto de los cortes. Y en algunas ciudades también encontramos que no había habido avisos y que hubo que tener soluciones ahí sobre el momento para tratar de solucionarlo, ¿no? Bueno, aquí en Pehuajó también pasó eso, digo, atravesamos todas las situaciones, pero con cortes realmente extensos que no fueron avisados con anticipación. Estaremos atentos a las respuestas, es muy importante no solo para el comercio, sino también para los particulares. Todos atravesamos esta situación la semana anterior y en Pehuajó es habitual el tema de los cortes de energía cuando apenas sube un poco la temperatura por arriba de los 30 grados, así que estaremos atentos a las respuestas, probablemente también volvamos a molestar y a consultar para saber cuál ha sido la respuesta de OSEBA. No, totalmente, hay ciudades que se repite constantemente y no solamente se dio por la ola de calor. Claro. Creo que lo que nosotros, y la realidad que lo logramos algunas cámaras yendo a golpear la puerta hace un año, por alguna cercanía y algún vínculo con algún directivo, en crear la mesa de usuarios de la producción. Por suerte hoy, nosotros podemos como cámaras tomar los reclamos, levantar el teléfono o hacer la comunicación necesaria y que el reclamo llegue al organismo. Porque lo que nos pasa muchas veces, el OSEBA, que es el organismo de control, lo que nos pasa muchas veces es que los organismos no terminan de enterarse de lo que sucede y tienen una sola voz. Nosotros hoy lo que tenemos que hacer es llevar la otra voz para que pueda hacer un análisis y que pueda exigirse las inversiones que se tengan que exigir para cumplir con la prestación del servicio. Porque hoy la luz hace mucho tiempo es
completamente esencial y tenemos que lograr que se mantenga. ¿Todas las cámaras están integrando esta mesa? ¿Solo algunas están, digamos, en esta mesa de diálogo directo con OSEVA? Hay 4 entidades provinciales que la conforman, que son FEBA, la CETIC, ADIVA. FEBA es la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, ADIVA es la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, la CETIC es la Cámara Empresaria de la Tecnología, de las TIC, y CEPBA, que es la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Yo soy por parte de una de esas 4 entidades, soy el representante de la mesa de usuarios de la producción, y hoy tenemos un diálogo muy bueno. Siempre que cambian los directivos y demás, esas situaciones van modificando, pero creo que hoy la tenemos que aprovechar, que hoy llegamos a llevar esa voz. Falta muchísimo y ojalá que en algún momento también haya algún representante de los usuarios de la producción dentro de los OSEVA, porque no solamente tenemos que llevar la voz, sino que ojalá en algún momento podamos tener un directivo que esté tratando de traccionar y luchar y pelear por las necesidades que tenemos, ¿no? Porque me parece que ese es el objetivo final y ahí es donde realmente vamos a poder hacer escuchar nuestra voz. Hoy sí se está escuchando y queremos que se mantenga en el tiempo. Bien, bueno, esperaremos entonces las novedades. Ignacio, te agradecemos muchísimo por estos minutos. No, por favor, Andrea, es un placer poder hablar y poder contar muchísimas veces estas cuestiones que hay muchos que no conocemos de los EVA o que no sabíamos qué era o que no sabemos cómo hacer un reclamo. Y esas cuestiones también son importantes porque el reclamo no solamente tiene que morir en la prestadora de servicio, sino que también lo tenemos que trasladar a los EVA, para que realmente el que controla pueda tener la información necesaria para poder ejecutar las decisiones que tenga que ejecutar. Muchísimas gracias y seguramente estaremos en contacto en los próximos días. Gracias, muchísimas gracias, Andrea. Hasta luego. Bueno, Ignacio Concepción es presidente de la Cámara de Comercio de Trenquelauquen, además integra esta mesa de producción en OSEVA y reunieron a las cámaras de comercio, no porque en Trenquelauquen hayan tenido problemas, porque de hecho prácticamente no los hubo, simplemente algunas bajas en la atención y no mucho más, pero sí para acompañar a aquellas ciudades que sí han tenido problemas graves como nosotros, que tuvimos cortes de 3, 4, 5 horas sin aviso y con mucho perjuicio, no solamente para los comerciantes, sino también para los particulares. OSEVA, informada de la situación, va a responder en los próximos días y esa respuesta se va a hacer pública y seguramente la vamos a estar contando también.